Bien, muy buenas noches, bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Bienvenidos a los que están conectados viendo ya la transmisión a través de nuestra plataforma principal en Facebook, ¿no? Y están conectados, comenten por favor desde qué ciudad o departamento también nos vienen acompañando el día de hoy. De igual manera, los que se vienen conectando a través de la plataforma de Zoom, también muy buenas noches. El día de hoy iniciamos una semana más de transmisiones, de cursos, de conocimiento y vamos a dar inicio con el curso de gestión y manejo de conflictos sociales. Gestión y manejo de conflictos sociales, el cual estará a cargo de la licenciada Luzmila Castro, que nos estará acompañando en la sesión del día de hoy y también en próximos cursos. Así que bienvenidos una vez más. Antes de darle pase a la licenciada Luzmila para que nos pueda compartir esta información valiosa, vamos a también indicarles sobre la certificación, ¿no? Recuerden, el curso es gratuito, libre. Sin embargo, ustedes pueden optar por la certificación y a continuación en pantalla estamos mostrando el contacto, ¿no? Es decir, el procedimiento es, pues, debes de escribirnos a través del WhatsApp al 951-428-884 para que puedas solicitar la certificación del curso del día de hoy. Recuerda que estamos trabajando para todo el Perú y también para otros países como México, Colombia, Ecuador, que nos escriben bastante en las transmisiones. Justamente en pantalla estamos apreciando los números, o perdón, los medios principales de bancos, aplicativos para Perú. Y si es que estás viendo también la transmisión desde otro país, puedes hacerlo a través de Western Union o PayPal también para los pagos respectivos. Sobre la certificación digital o la certificación en físico, los tiempos de envío, entre otras opciones, puedes comunicarte, ¿no? Una vez más al 951-428-884 para que te puedan responder todas tus preguntas y también te estarán enviando por interno los números de cuenta y los datos que necesitamos para poder agilizar tu certificado también. Ahora dicho esto, vamos a retornar al curso y darles la bienvenida una vez más. Ahí está el tema: gestión y manejo de conflictos sociales, con la licenciada Luzmila Castro. Licenciada, muy buenas noches, encantado de tenerla aquí en nuestra institución. Coméntenos, por favor, una introducción del tema a desarrollar y la importancia del mismo. Buenas noches. Bien, bien, licenciada, ahí está, le escuchamos ahora sí. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, el Sí, audio está perfecto. perfecto. Bien, primero agradecer la oportunidad que me da en este día la institución académica para poder exponer un tema tan importante como es el caso del manejo y gestión de conflictos sociales. Yo encantado, obviamente, de poder compartir con ustedes conocimientos y algunas, en este caso, experiencias que se puedan ir dando, obviamente, en el desarrollo del mismo, ¿correcto? Eh, Evidentemente, es un tema que actualmente está generándose, tal vez mayor, se podría decir, acogida en ciertas instituciones por el mismo hecho de la situación en la cual nosotros en este momento estamos, en este caso, generando, obviamente, dentro de la coyuntura misma, ¿no? del país. Entonces, bueno, finalmente quiero obviamente expresar mi agradecimiento con la institución por este evento académico que se está desarrollando el día de hoy y obviamente hablarles un poquito acerca del mismo. Eh, a ver, si me permite un minuto, creo que no se está viendo bien Sí, el... a ver, licenciada, no se preocupe, ¿verdad? Sí, sí, a ver, un minuto, un minutito. Mientras yo aprovecho. Ajá. Está súper bien. Uh-huh. De igual manera, indicarles también a los participantes que hoy estaremos hasta las 8 de la noche con la sesión, ¿ya? Con el curso Gestión y Manejo de Conflictos Sociales. Uh-huh.
A ver, un momentito. Sí, no se preocupe. A ver, vamos a ir coordinando con la licenciada para compartir las láminas. En su defecto, licenciada, voy a volver a compartir el banner mientras. Ajá. Ahí está. Ya, mientras no. Ay, ok. A ver, no se preocupe. A ver. Mientras ahora solucionamos un tema pequeñito, técnico, no se preocupen, sigan compartiendo, comenten desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy. Y recuerde, para obtener la certificación, ahí está el número de ENCAP, es el 951-428-884, para que ustedes puedan pedir la certificación, ya sea en la modalidad digital o en la modalidad en físico. ¿Ya? Ahí está. Podemos apreciar, licenciado, ahora el archivo en PDF me sale por aquí. Disculpe, esa era la... Ya, no se preocupe, bro. Esa era la ley, disculpa, era la ley. Y ahora sí. Correcto, ahora sí. A ver, ahora le confirmo. Sí, ahora sí estamos compartiendo pantalla, ¿no? Ajá, Sí. correcto, ahora sí. Ya Muy podemos bien, disculpe, ¿no? Disculpe bien es de el percance. Bueno, como le comentaba, estoy obviamente muy complacida de parte de la institución el haberme permitido el día de hoy tener la oportunidad de poder expresar mis conocimientos, obviamente experiencias en relación al tema que vamos a desarrollar. El curso de manejo y gestión de conflictos sociales es una de las respuestas que actualmente la institución obviamente da ante el alto grado de conflictividad social que afronta nuestro país. Y ustedes obviamente ya saben perfectamente que venimos arrastrando dos, tanto el tema de lo que es sector salud como reactivación económica. Bueno, existe una coincidencia entre el sector privado y público con respecto a la necesidad de enfrentar conflictos con un enfoque preventivo. Esa es la solución para no llegar en este caso a la gestión de violencia. Ello quiere decir evitar o en todo caso anticipar factores o acciones que transformen un conflicto en violencia social, como hemos venido observando en estos últimos 12 meses. La intervención en conflictos antes que se vuelvan violentos es una tarea primordial de los propios actores, con posibilidad de terceros. Cuando se refieren, por ejemplo, a actores, se refieren tanto a los que gestionan este conflicto y a los que, obviamente, de una u otra forma, directa e indirecta, la generan. Y acá tiene que ver mucho la participación, obviamente, de entidades gubernamentales. El presente curso lo que busca es poder capacitarlos a los actores para que puedan llevar a cabo dichas intervenciones, evitando algún tipo de relación conflictiva que escale a niveles de violencia. ¿Correcto? Eso vendría a ser en este caso la introducción que podría hacer yo al curso, el mismo que podemos ir desarrollando, ¿sí? Sí, claro que sí, licenciada, por favor, adelante. Ok, bueno, el temario que yo voy a comprender en el desarrollo del mismo es primero, tenemos que tener un conocimiento, y eso lo manejamos ya obviamente varios, ¿qué es el conflicto? Saber el origen y naturaleza del mismo, ¿no? Ejemplos de conflictos sociales que hemos tenido y cómo se han ido abordando. Herramientas para abordarlo desde la institución gubernamental. Si bien es cierto que el diálogo es casi la única vía, existen otras formas de poder gestionar desde entidades gubernamentales el tema de la gestión de manejo de conflictos. Las estrategias, por ejemplo, que son entre dos herramientas que yo puedo plantear, las de comunicación en crisis es una y la participación ciudadana por ley. Luego, en función de esto, la problemática como un análisis de detectadas en los conflictos sociales, ¿no? ¿Quién falla? Y finalmente las conclusiones. Vamos a hablar un poquito acerca de el origen y naturaleza del conflicto. Bien, el mismo, por ejemplo, lo podemos definir como una reacción del individuo ante la percepción de que las partes tienen distintas aspiraciones que no pueden ser de manera simultánea. Mejor dicho, tenemos dos puntos de vista distintos, pero no coincidimos en algo, ¿no? Es lo que determinaba Putnam and Paul en 1987. Pero, ¿qué es un conflicto?
Es un proceso social dinámico en el que dos o más partes independientes perciben que los intereses se contraponen, metas, escasez de recursos e interferencia de la otra parte por la consecución de sus metas o objetivos, adoptando acciones que puedan construir una amenaza a la gobernabilidad y el orden público. Las personas dicen, ¿se pueden resolver los conflictos? Sí, porque son dos puntos de vista distintos pero en relación a un tema en común. La idea no es, o de resolución del mismo, no es tanto el hecho de yo ceder, sino es que ambos tenemos que llegar a un consenso por el bien del objetivo o de las metas del corporativo. Correcto. ¿Cómo entenderlo? Los conflictos sociales existen en todas las sociedades y se sustentan en la diversidad de intereses, no siempre contrapuestos, y las dificultades que se encuentran para canalizarlas oportuna y adecuadamente. El problema es cuando estos se van a exacerbar, o sea, salen del límite, se articulan entre sí, masificándose, incorporando componentes de violencia social, entendida como la imposición de la voluntad de unos haciendo uso de la fuerza, porque tal vez es la única herramienta que conocen para poder, según ellos, generar el consenso. ¿Por qué surgen los conflictos? Por necesidades insatisfechas, percepciones erradas, no hay comunicación, cero comunicación, información defectuosa manipulada, no hay liderazgo, autoritarismo probablemente sí, diferencias culturales, no hay participación, intereses incompatibles, límites. Aquí, por ejemplo, en diferencias culturales se limita la participación de ciertos sectores, límites geográficos ante la desigualdad de oportunidades y políticas estatales no muy claras, en las cuales solamente determinamos que tal conflicto tiene resolución de acuerdo a las políticas que manejamos. Actitud frente al conflicto, a los conflictos. Recurrir a la autoridad para resolverlos. Es lo tradicional. Y la mayoría de los conflictos que nosotros vemos actualmente suceden de esa manera. Recurrimos a la autoridad para que ellos lo puedan solucionar. Muy bien. Y la actual, buscamos medios para gestionar las diferencias. Aquí haría un intervalo. Si bien es cierto que yo puedo presentar o generar una protesta, una manifestación, un descontento frente a una situación determinada en una comunidad, lo mismo también podría hacerse, pero de manera escrita, formal. El plantear una propuesta y no solamente exigir o cuestionar en función de las políticas que yo conozca amparadas en la ley, haría más viable cualquier consenso dentro de lo que viene a ser la resolución de un conflicto. La actitud frente a los conflictos. La gestión es un proceso, ¿no? En este caso, resolver y gestionar. Resolver significa reducir, eliminar y finalizar. Tiene todo una secuencia, mientras que la gestión es la administración del sistema. Aquí hablamos de diseñar propuestas, eso es lo que yo planteo. Estrategias, planteo una propuesta, ¿no? ¿Qué sugieres? Porque conoces más tu realidad que obviamente el entidad gubernamental, porque obviamente estás protestando por las carencias que tienes. Obviamente para eso se necesita el liderazgo de alguien que las pueda plantear de manera formal. La fuerza y las movilizaciones hacen una presión, que son necesarias para que se escuche la voz, pero no son determinantes. Lo determinante es lo que se puede negociar en función de las políticas, obviamente, que me amparan, las leyes que me amparan, las propuestas y sugerencias que yo planteo por considerarlas emergentes. Diseñar estrategias para minimizar contradicciones y maximizar sus aspectos positivos, ¿no? La gestión es un proceso, obviamente, en la que van a interactuar, en este caso, las instituciones con principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conforman toda una estructura mediante la cual el Estado asegura su intervención en la resolución de conflictos sociales de forma integrada, participativa y multisectorial. Con este concepto se quiere decir que las entidades gubernamentales resuelven los conflictos por en función de las políticas que ellos tienen para poder gestionarlos y para poder resolverlos. Conocedores de esas políticas amparadas en la ley, se puede plantear propuestas y sugerencias y diseñar estrategias para que de esa forma se pueda atender lo más emergente. En realidad, los conflictos sociales están visibles, solamente que la ciudadanía no los puede percibir.
Preconflicto. Es una etapa, por ejemplo, podemos hablar de las 4 etapas, es una etapa de germinación de un potencial conflicto social, donde se debe evidenciar malestar, tensión y desacuerdo entre los demás actores sociales, y que se expresa a través de mecanismos formales e institucionales. Aquí tenemos la tensión social entre los demás actores y no necesitas protestar. Compromisos pendientes de cumplimiento por parte de algunos actores involucrados. Demandas sociales insatisfechas. Recursos en disputa. En sí, la crisis. La etapa de crisis viene antes del conflicto, porque cuando ya se genera la crisis, cuando ya empezamos con la crisis, hablamos del conflicto. Y eso es lo que nosotros tenemos que solucionar. Situación de quiebre, de orden jurídico, en donde los actores involucrados en el conflicto social van a generar un desorden público mediante el uso de la fuerza. Lo hemos visto, obviamente, en casi todas nuestras regiones, ¿no? Generando que desorden público, se podría decir, inacción y retraso en ciertas actividades económicas, ¿no? Agrícolas, mediante el uso de la fuerza, la violencia, la presión política, ¿no? Condicionados, que afectan el acceso a bienes y servicios, al ejercicio, obviamente, en este caso, de los derechos de los grupos involucrados y también de terceros. Entonces, nosotros tenemos que ver actos de violencia que afectan al orden público y que impactan el acceso a los derechos de terceros o involucrados. Acciones de presión política, cobertura mediática nacional, y van a todos los medios de comunicación para que ellos puedan desarrollar y puedan apoyarnos y empezar a protestar. La imagen de la institución gubernamental queda obviamente deteriorada. El conflicto. Una situación definida de desacuerdo entre los demás actores sociales, que es expresada a través de acciones públicas, de protesta. Definitivamente, si me preguntan, licenciada, el conflicto genera crisis, claro. O sea, una vez que nosotros tengamos la presencia del conflicto dentro de una institución por el sector que sea educación, salud, minería, energía, ya existe una crisis, obviamente, de comunicación dentro, obviamente, de la entidad gubernamental. Y obviamente eso afecta de una u otra forma los canales de comunicación, en este caso, que pueda tener las entidades oficiales para poder hacer un buen plan de gobierno. El conflicto se define como desacuerdo entre los demás actores sociales, se expresa a través de acciones públicas de protesta, habiéndose agotado todos los mecanismos formales e institucionales, ¿no?, para poder canalizar las demandas o usadas en paralelo, que constituyen un riesgo al orden público y acceso a los derechos de la población. Indicadores aquí podemos considerar acciones públicas de protesta, legal y que no afectan la estabilidad política, amenazas de acciones de fuerza, acciones de violencia que no afectan el orden público y no impactan el acceso a derechos. La cobertura mediática localizada. Y los medios de comunicación mucho apoyan en que esto se vuelva más mediático, valga la redundancia, y que obviamente crezca, ¿no? Acuérdense que los medios de comunicación, y se lo digo por un venden información. El post-conflicto es una situación posterior, que en el caso de los conflictos que la resolución del mismo siempre va de la par con el consenso que se pueda llegar para ambas partes. No quiere decir que una u otra sea, sino ambos llegan a un consenso para poder cumplir las metas de la organización. Una vez que esto se pueda determinar de una manera formal y efectiva, y ejecutiva, que se dé a la acción, nosotros vamos a pasar al posconflicto. Es una etapa de evaluación, una situación posterior a la crisis en donde se van a restituir, o eso restituye en este caso, ¿no?, las condiciones perdidas o afectadas, ¿no? El orden jurídico es restaurado, garantizando la reinserción sostenible. Hay ya más confianza en las acciones, obviamente, que se ejecutan de parte de las entidades gubernamentales. La reinserción sostenible de personas y colectivos involucrados, las demandas se viabilizan a través de entes competentes, hay acuerdos y compromisos entre las partes, en este caso, que dan por atendidas las demandas, pero eso tiene que ser efectivo, ¿no? Existe seguimiento formal e institucionalizando los acuerdos. Estos dos puntos se tienen que haber plasmado, obviamente, en el consenso antes de poder hablar del posconflicto. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico
donde podemos ver etapa de prevención. ¿Qué es lo que actualmente las entidades deben de trabajar? El manejo de la crisis para que no se vuelva un conflicto, o la etapa de prevención. Bueno, como en la pandemia que hemos tenido desarrollando, y que obviamente hasta el día de hoy todavía no nos abandona, ¿no? Porque inclusive estamos hablando de una tercera vacunación. Esto es lo que tenemos que trabajar, la etapa de prevención. La etapa de prevención que no trabajan ni las comunidades, ni las entidades gubernamentales, ni los actores involucrados en el conflicto que podría generarse. ¿Cómo podría yo trabajar una etapa de prevención? Como les comentaba desde un inicio y lo expliqué, los conflictos, mejor dicho, que puedan generarse por descontentos, desigualdades, o que vienen a ser los famosos problemas sociales en comunidades que están en nuestro país, rurales, y no solamente, sino también locales, pero obviamente fuera de la ciudad, son visibles. Al tener conocimiento de las carencias y actuar sobre ellas en la medida de que se pueda actuar de manera inmediata y emergente sobre lo más rápido, podemos trabajar la etapa de prevención. El desconocimiento o la no investigación de los actores que se encuentran dentro de estas situaciones que requieren ser atendidas con premura, simplemente poco a poco va a generar el descontento, el germen. Luego empezará a crecer el despliegue, la crisis, generada obviamente en donde ya los actores no encuentran mayor herramienta que la protesta a través de presión, violencia, expresiones fuertes, presión mediática, condicionamientos, y el tema es que no se movilizan 4 o 5, no se movilizan grupos grandes y colectivos grandes porque los descontentos son emergentes. No puede ir, las actividades de las gestiones de entidades gubernamentales, regionales, ediles, no pueden ser diferentes sobre el diagnóstico que ellos tienen acerca de cuál es la situación de prioridad y emergente, no puede ser diferente al contexto real. ¿Okay? Trabajamos aquí el repliegue de desactivación en la medida de que se tome consideración de la crisis y el manejo de la misma, el cierre de conformidad en la medida de que haya habido un consenso. ¿Y qué sucede en un consenso? Nos quedamos acá. Aquí se queda. Y no camina, y no avanza, no termina. ¿Correcto? Aquí el posconflicto es cuando nosotros ya hemos llegado a un consenso, estamos haciendo una evaluación del proceso de consenso. De si las demandas requeridas fueron atendidas, en qué tiempo, monitorear obviamente la ejecución y la efectividad, en este caso, de lo que ha quedado plasmado en el consenso. Muy bien, continuamos. ¿Cómo hacemos una resolución de conflicto? Bueno, el uso de la comunicación en el marco de la democracia. Se habla mucho acerca del tema del uso de la comunicación. ¿De qué forma lo están utilizando? ¿De qué forma utilizamos las herramientas de comunicación? El diálogo. Me gustaría participar en esos diálogos y saber qué hay en esos diálogos. ¿Qué es lo que dicen esos diálogos? Que solamente son exigencias, ¿no? De parte de quienes hacen obviamente el tema de las demandas. O estás proponiéndome algo, una sugerencia. Eso es el diálogo. El reconocimiento mutuo entre interlocutores, escuchar. Es mucho mejor escuchar. Una de las grandes herramientas, una de las grandes, obviamente, que se podría decir, skill que se tiene para resolver conflictos es, primero, saber escuchar. Plantear todas las propuestas, escuchar todas las demandas, ¿no? Y en función de eso, ver cuáles son viables. Porque todo tiene que ser de acuerdo al contexto real, de acuerdo a las leyes existentes, y que puedan ser ejecutables, ¿no? Que sean viables de poder desarrollarse. Supone cierta noción de igualdad en la interacción comunicacional. El cerrar las puertas, el negarse a reuniones, eso no conlleva, eso lo único que hace es generar mayor crisis. La prevención de conflictos.
Bueno, requiere, más que todo, identificar situaciones de riesgo para la conflictividad social en el país, en nuestro querido Perú. Constituyen condiciones básicas para la gobernabilidad del país. La Secretaría, por ejemplo, de Gestión Social y Diálogo, obviamente, está obviamente en ministerios, implementa un protocolo colaborativo, ¿no?, de alerta para garantizar respuestas eficientes, oportunas y sostenibles. Tenemos el sistema de transparencia. ¿Será suficiente? También informa y activa estrategias de gestión con la finalidad de prevenir crisis sociales y disminuir su impacto. Mecanismos de detección temprana capaces de identificar y prevenir situaciones en las que se enfrentan factores de riesgo. Herramientas que prevengan el escalamiento de los conflictos en germinación o despliegue. Son diferentes sistemas, obviamente, para poder recabar información, pero no hay un acercamiento directo hacia, obviamente, los que demandan ese tipo de necesidades, que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y de qué forma? Ya, veamos. El enfoque de la gestión integral de la conflictividad. Primero, la información. Tenemos conocimiento de la misma, almacenamos, sistematizamos, analizamos y lo reportamos. Existe una gestión preventiva, justamente lo que yo les comentaba. Investiguemos, conozcamos toda la información sobre determinado sector que está haciendo demandas, quiénes manejan el sector, qué comunidades, qué líderes. Apliquemos y trabajemos un plan de prevención. ¿De qué forma? Articulación local y nacional. Primero, si ese tema o ese problema solamente se presenta en esa región, en esa comunidad, asumimos que no. Asumimos que, que el mismo problema se presenta, por ejemplo, en todo el país o en toda la región. Primero a nivel local y luego a nivel nacional, ¿no? Ya no estamos yendo con la mano vacía, estamos yendo con algo preparado. Y en el momento del diálogo, que en el caso de que se tiene que dar, tenemos obviamente presentarles nuestras propuestas. Y el otro actor que requiere las demandas porque lo necesita, amparado en ley, debe también de trabajar sus propuestas. Esa es la mejor forma de poder generar el consenso y obviamente el beneficio para la comunidad. Y ya no hablamos de conflicto. La gestión de escalamiento, articulación en alta dirección. Vamos a trabajar en conjunto. La gestión de crisis. Evitemos gestión de crisis. Inclusive se puede trabajar un plan de crisis frente a los conflictos. Pero es manejo ya de herramientas un poco más trabajadas que vamos a hablar más adelante. La gestión de conflictos. ¿Cuál sería mi estrategia? Fortalecer una institucionalidad para la gestión social y el diálogo con la estructura del Estado. Preventiva, concertada y descentralizada. Cuando hablamos de prevención, manejamos información primero de antemano como un diagnóstico. Concertada, trabajemos estrategias. No esperemos que ellos toquen la puerta y que planteen sus demandas. Acercarse hacia, en este caso, las comunidades o se podría decir también regiones que requieren. Y eso lo podemos palpar. En nuestro país en este momento ya a cortas, en 2 semanas se están generándose pagos a nivel nacional. Tenemos que ver qué tipo de demandas tienen estos sectores comunidades. No se trata de ofrecer, se trata de plantear propuestas de acuerdo a su contexto que sean viables y que sea beneficioso para su comunidad. Así de simple. Una acción preventiva y una acción concertada. En la acción preventiva, todos los factores que se pueden identificar que favorezcan el desarrollo de los conflictos en cada contexto específico, ¿no?, así como los factores que lo aíslan o los activan. Tenemos que fortalecer avances técnicos, centrando la atención en el tramo de la aparición del germen y la escalada. Darle una salida antes de que estalle la crisis. Una acción concertada y multisectorial del Estado sobre estos factores. Participación del Estado activa mediante la elaboración participativa de programas de desarrollo. Estar presentes con un pie adelante. La acción concertada, el diálogo. ¿Qué es lo que yo debo de conseguir en los diálogos? Es solamente que el representante de una comunidad nativa pueda acercarse de repente a hablar con el premier o con la premier
abre la puerta y que lo recibió, y porque lo recibió, llegamos a un consenso, no. En ese diálogo, recoger demandas, propuestas, requerimientos, escuchar más que hablar, a través de la institucionalización del mecanismo de participación ciudadana y mediante la comunicación y el diálogo. No puede ser un monólogo, tiene que ser un diálogo. Alcanzar consenso. El consenso se va a alcanzar cuando las partes puedan decir esto es viable, esto no. Y compromisos de todos en la viabilización de los mismos, construcción de planes de desarrollo para las comunidades. Fomentamos la vida en comunidad a través de relaciones interculturales, fortaleciendo la identidad cultural de los pueblos y el reconocimiento de la diversidad, de entender siempre que las entidades gubernamentales representan a la población porque por ello fueron elegidos. Acción concertada sobre la base del diálogo. Se construye una nueva relación entre el Estado y sociedad, de confianza, de complementariedad, que supere la visión de un espacio de confrontación y fortalezca la presencia del Estado como garantía de desarrollo en la democracia. Fortalecer el enfoque político, estar en el lugar de los hechos, interactuando con los actores en el cumplimiento de su rol. Estar presente, no para tomarse una foto, sino para llegar, obviamente, a un acuerdo en beneficio de la comunidad. El diálogo. Una herramienta que todo el mundo utiliza y todo el mundo habla. ¿Realmente lo estarán utilizando bien? Escuchar es saber colocarse en el lugar de otra persona, ¿no? Y poder emitir un mensaje. Oír es solamente percibir ruidos. Hay una gran diferencia. Y en el diálogo uno tiene que saber escuchar. ¿Cómo se prepara un espacio de diálogo? Respondemos las preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Durante esta fase inicial, la tarea se orienta al análisis del problema, definición de objetivos. Por eso cuando se reúnen entre demandante, ¿no? Y obviamente el demandado, o cuando, por ejemplo, los dos actores, tanto el que demanda como el que obviamente tiene que atender, en este caso estamos hablando del ente oficial, ¿no? Se reúnen para tocar temas relacionados a sus comunidades, en problemas. Lo ideal, obviamente, es colocarse en el lugar del otro y entender su posición. Si bien es cierto, podríamos abrirle un abanico de oportunidades, las mismas que solamente serán viables mediante la legislación actual. Durante esta fase inicial, la tarea se orienta al análisis del problema. Se analiza el problema. Porque ellos pueden venir con múltiples requerimientos, múltiples demandas, pero vamos a ver, lógico, la entidad gubernamental inmediatamente lo primero que tiene que hacer es una lista de todas las demandas. De todas, analizar las más emergentes, pues análisis del problema. Define objetivos en corto plazo, si es muy emergente. Análisis de actores relevantes, quienes van a participar obviamente en la misma. Conformación del grupo promotor e identificación de la entidad convocante, quienes van a ir obviamente a trabajar. Así como la selección de temas, selección del facilitador, elaboración del programa y metodología, preparación y ejecución de la convocatoria y la logística. Es todo un proceso. Correcto, inclusive se puede trabajar proyectos solamente de viabilidad para el desarrollo de las demandas, que por lo general hacen las entidades gubernamentales. Complementariamente, se requiere de un análisis del contexto político, con el fin de determinar si existen las condiciones básicas. Por ejemplo, importancia del tema o relevancia del mismo, disponibilidad al diálogo. ¿Hay un diálogo? ¿Me cierro mi posición? Liderazgo para la convocatoria. Tiene que haber un líder, obviamente, que es el jefe, en este caso, de la comunidad, o probablemente la persona que esté generando, en este caso, las demandas, y que quiere ser escuchado, y que ya fue de repente a muchos medios de comunicación hablando acerca de sus necesidades, ¿correcto? Porque con ellos se puede diseñar un diálogo multiactor. Entender que el conflicto no puede quedar resuelto solamente por haber escuchado a través de un diálogo, sino a través de un proceso de gestión formal, sean a través de proyectos, documentos, de viabilidad. Asimismo, después de generar la evaluación del conflicto. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma podemos saber que si lo que nosotros hemos determinado factible o no factible, hemos escuchado sus demandas y se está atendiendo, está teniendo efecto, qué beneficio, cómo rebota, eso se llama monitoreo. Y luego de ello, podremos ver que sí ha habido una participación activa de parte de la entidad gubernamental por resolver esos conflictos, lo que va a generar una mejor imagen inclusive de la entidad gubernamental, o también en este caso se podría decir ente oficial. Correcto.
criterios para establecer acuerdos. La importancia de las reuniones preparatorias, la composición del lugar, la programación, en este caso de la reunión, ¿no? Aseguramiento de los funcionarios claves, aspectos logísticos. Bueno, para mí lo más importante, acá en lo que es importancia de reuniones preparatorias, es el tema que se va a desarrollar, ¿no? Pueden tener inclusive 2 o 3 sesiones, obviamente en función del requerimiento, el lugar donde se van a reunir, cómo va a estar programada la reunión. Para mí, la mejor hora siempre es a la primera, 8 de la mañana, 8:30. Aseguramiento de los funcionarios claves que estén presentes las personas encargadas. No mando un representante, eso no le da confianza de que pueda gestionarse la resolución del conflicto, ni que se pueda tratar siquiera o analizar el tema. Tienen que estar los funcionarios claves, aspectos logísticos que le permiten en este caso poder expresar necesidades que tienen. Las actas. Después, en toda reunión que se desarrolla, siempre se habla de un acta. Pero el acta tiene que darse, ¿sí? Para que quede plasmado y qué es lo que se desarrolló ese día y en qué acuerdos quedaron ambas partes. Un acta es un tipo de documento que se utiliza mucho y es por eso que se debe conocer la importancia que tiene. Lo cual es imprescindible conocer la estructura del mismo. Hay elementos de una acta de reunión que son obligatorios, como por ejemplo la identificación de la reunión, la consignación de los asistentes, un resumen de la sesión y el turno de las palabras, de los acuerdos que se han realizado de las votaciones y la fórmula final. Claro que sí. En un acta obviamente se coloca el tiempo, el tema de lo que han trabajado, a qué punto se ha llegado y en qué plazos se están dando ejecutar las acciones de resolución o de resolución más emergentes. Luego de ello, se volverá a inclusive plasmar otra reunión para poder evaluar, en este caso, los efectos de las acciones que se han tomado como forma o como resolutivas, ¿no?, del conflicto. Por eso es muy importante la etapa del post-conflicto, porque es ahí donde yo voy a poder evaluar si yo accedí a las demandas que exigían, estas se aplicaron, de qué forma arrojaron algún índice o indicador positivo o elevado, correcto, y de ahí de los 4, 5, 6 meses volver a reunirse para saber que sí tuvo efectividad, pero todo gracias a un consenso. Entonces, a veces los diálogos, a veces confundimos, porque inclusive los medios de comunicación nos dicen hubo un diálogo, una reunión. No necesariamente la reunión puede haber un diálogo, porque tú puedes abrir una reunión y simplemente escuchamos, pero no llegamos a ningún acuerdo porque no hubo un diálogo. El diálogo es lo que tiene que trabajarse para poder, en este caso, gestionar los conflictos. Y si usted no escucha a las partes, ¿quién más que el que demanda conoce sus problemas? Porque los vive todos los días. Un ejemplo, por ejemplo, de conflicto social, aquí hubo un mapeo, en este caso, que ocurrió más o menos en el año 2019 en Puno. Aquí se trabajaron diferentes mesas de desarrollo de diálogo. En Curupulu, por ejemplo, Yache, la mesa de desarrollo de Carabaya, ¿no?, de Corani, ¿no?, en la mesa de diálogo al Bajuyani, en Minsur, la mesa de diálogo de Antauta, ¿no?, la controversia territorial, en este caso de Puno Cusco, la mesa de trabajo de Cubiri y Villavilla, Aruntanizac, la mesa de diálogo para TIA, en ciencia, obviamente, el cofre, drenaje del hospital, una mesa técnica de Cuenca de Río Coata, una mesa de trabajo de Yalimayo. Cuando se desarrollan estas mesas de trabajo, las mesas de desarrollo, obviamente, se aplica el diálogo. ¿A qué puntos llegaron de acuerdos que han permitido que estos conflictos no continúen como tales a la fecha? Por ejemplo, en el caso Cuenca, Río Ramis, ¿no?, en la provincia de Azángaro, en los distritos obviamente de Azángaro, Asilo, en este caso Potone y San Antón, en la provincia de Carabaya, ¿no? La problemática aquí, por ejemplo, era que autoridades de la provincia de Azángaro, así como los distritos de Asilo, Potone, Crucero y San Antón, demandaban la atención, ¿no?, de la problemática de contaminación de la cuenca del río Ramis, originada por la actividad de la minería informal, debido al impacto que tiene la salud de las personas y medio ambiente. Aquí nos dicen, por ejemplo, que en julio del 2019 se realizó una reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil de la cuenca del río Ramis. Se llegaron, fíjense, a 14 acuerdos, entre ellos la información sobre intervenciones o proyectos 2019-2022, en el marco, obviamente, del plan 2020-2002 y el 2019.
pero parte de los sectores, ¿no? Y el BORE Puno, pero que fue remitida para su consolidación a la presidencia del Consejo de Ministros a nivel municipal, ¿no? Sesión descentralizada de la Comisión Multisectorial de Formalización y Lucha contra la Minería Ilegal. La presentación del Plan de Acción Multianual del 2020 al 2023. De la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes. El BORE Puno, a través de la Dirección Regional de Medio Ambiente, con el apoyo del Ministerio de Energías y el ANA, elaboraron una caracterización del impacto de la contaminación de la cuenca de Ramis, en coordinación con los alcaldes, en este caso los distritos afectados, Presta, Huachani, y el PIS se haya viabilizado, se podría decir en este caso, al 9 de julio del 2019. Iniciaba la elaboración, en este caso, los TRR para la formulación del PI de la presa Huachani, para las actividades, en este caso, del SFL. Cuando se desarrolla una mesa de negociación o acuerdos, correcto, porque se llaman a 14 acuerdos, quiere decir que se han reunido múltiples o varias veces continuamente, una de las propuestas que se plantea siempre es que las entidades como gobierno, por ejemplo, en este caso los gobiernos regionales, los municipios, que de una u otra forma tienen más acercamiento a las entidades mineras, siempre van a plantear de acuerdo a lo que ellos puedan, a su jurisdicción, a su constitución y a todo el marco legal. Cuando las comunidades de estos distritos se acercan para llegar, obviamente, a un acuerdo o para establecer un diálogo, la propuesta es no solamente presentar, estas sociedades civiles tienen un representante, no solamente ir con la demanda de que genera contaminación. ¿Se dan cuenta? La contaminación de la cuenca del río Ramis, originada por la minería informal, muy bien, eso es prácticamente, va en contra en este caso de lo establecido, ¿no? Por el protocolo de Kioto. Ustedes saben perfectamente que actualmente todos trabajamos en el tema de la política medioambiental, ¿no? Lo que es el medio ambiente y desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Yo invito a las comunidades como comunidades a trabajar su propuesta. De ninguna forma podemos decir que cierren las mineras o que dejen de operar, porque saben la cantidad, en este caso, de utilidades o de regalías que puede dar la misma, ¿no? Porque eso va en función eso va para el desarrollo, en este caso, de las comunidades, como un tema de responsabilidad social. Pero la propuesta, ¿cuál sería? Como conocedores de su medio ambiente, ellos saben cuál tendría a ser la mejor alternativa. Lo pueden plasmar. Créanme que en un proceso, obviamente, de diálogo, esto definitivamente se desarrolla de la mejor forma y con las mejores, obviamente, y con los mejores términos, ¿no? Por lo general, siempre no queremos perder, y otras más que mencionadas. ¿Cuáles son las estrategias para el seguimiento de los compromisos asumidos? Primero, la relación con los representantes de los sectores. Frecuencia del contacto con los representantes de los gobiernos regionales, locales y ediles. Frecuencia del contacto con representantes de la sociedad civil, la prensa y un comité de seguimiento. Si nosotros asumimos compromisos, en este caso para la resolución de los mismos, de los conflictos, estas son las pautas que debemos de seguir. No romper la relación con los representantes del sector, en el caso, por ejemplo, del ejemplo del Puno, comunidades, alcaldes y gobiernos regionales, y los dueños de las entidades, en este caso de las mineras. La frecuencia del contacto, ¿cuál es tu frecuencia de comunicación con ellos? Una vez al mes, 2 veces. La frecuencia de contacto con los representantes de la sociedad civil, en este caso, que están yendo a representación de las comunidades o de los barrios, tu relación con la prensa para dar a conocer cómo va, en este caso, el postconflicto, y un comité de seguimiento, que es el que va, en este caso, a monitorear el mismo. Herramientas para abordarlo desde la institución gubernamental. Aquí quise hacer hincapié específicamente en las estrategias, de comunicación que se puedan dar dentro de lo que es crisis. Si el ministerio tiene protestas de energía por la cantidad, en este caso obviamente, de comunidades que se quejan porque desean que desaparezcan las mineras porque
muchas de ellas generan contaminación y ellos viven del campo, viven de la ganadería. Tenemos un problema de gestión de comunicación crisis dentro de la entidad gubernamental, que ya obviamente se vuelve pues un pre ya para lo que es el conflicto, ¿no? Un preconflicto. ¿Quién lo dice? La casa matriz. ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar como entidad? Primero, los mensajes que tienes que dar a conocer tienen que ser puntuales. Según el tipo de medio, según el momento de la crisis, adaptación de mensajes según el tipo también de público. Muy bien. Definir los mensajes claves o talking points, como yo digo. ¿Cuál es la posición de la institución? No discutir, no ponerme en la posición de que, de acuerdo a ley, que nosotros solamente podemos hacer aquello, que nos marcamos en tal o cual documento. Para fijar el discurso de la empresa, se elabora un vademecum argumentativo que ofrezca respuestas a todas las cuestiones que puedan ser planteadas. Exponga los principios fundamentales. Desarrolla argumentaciones claras, con cifras, balance de ventajas e inconvenientes, preguntas y respuestas. Su presentación por escrito permite unificar discursos de la empresa. ¿Cómo puedo utilizar o cómo puedo utilizar las herramientas que voy a emplear? Cada soporte tiene su política editorial, sus reflejos, sus plazos de producción, marco legislativo y su escritura y sus estilos específicos. Analizar en profundidad, obviamente, las agencias de prensa. Del fichero de los corresponsales de prensa, el archivo de los dossiers de prensa será lo más útil. Ver a qué medios de comunicación usted va, en este caso, contratar para poder, y tienen que ser los especializados en temas de energía para que puedan generar, obviamente, un mayor análisis de lo que está sucediendo. Según los casos, se puede bosquejar un cuadro que comprenda temas y argumentos recurrentes desarrollados por la prensa sobre casos similares o representativos. El comité de crisis, formar un comité de crisis lógico, si hay crisis, la imagen está prácticamente en cero de la institución gubernamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como comité de crisis. Muy poco lo utilizan. La formación del comité de crisis o célula de crisis, esencial para prevenir, controlar y contener la crisis. Debería estar conformado por personas que puedan trabajar bajo presión y alto estrés. Bueno, toda entidad gubernamental tiene su equipo corporativo, obviamente de relaciones públicas, y puede trabajar en ello. Y de prensa. Debería ser una función que las personas acepten y que no sea impuesta. Para su formación, ¿qué se tiene que definir? Construcción de escenarios. Simule los escenarios dentro de la institución gubernamental. Una simulación de escenarios, por ejemplo, cuando se va a dar el tema del diálogo, ya. Usted hace una de agente del diálogo de las comunidades y yo, obviamente, hago ente oficial. Uno de prensa, para saber cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Inclusive hacer preguntas que podrían darse. Definición de las áreas que van a participar de acuerdo a los escenarios y dar, en este caso, una función a cada persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer el comité de crisis? Las funciones más comunes son, primero, manager del equipo. Una persona con autoridad y mando en la organización para poder dotar al comité de crisis de mayor autonomía. Un vocero, una persona o personas que traten con la prensa. Siempre tiene que haber un vocero. La empresa o la entidad gubernamental no puede esconderse, tiene que salir a hablar. Y me licenciada, y puede ser el ministro, evite que sea el ministro. Para eso tiene su personal, obviamente, en el área corporativa, de comunicación corporativa. ¿Por qué tiene que salir a hablar al ministro o el presidente de una empresa? Para eso está el equipo de comunicaciones, que debe manejar y conocer ampliamente los temas que se generan, sobre todo si son de conflicto social a nivel local y nacional. Manager de la información, gestionar toda la información que entra, la que se procesa, la que sale del comité de crisis y de la institución. Asuntos jurídicos. Esta persona es central. Una persona del área legal también, aunque debe aparecer lo menos posible en público, ya que generan muchas antipatías, así es. Asuntos públicos. Aquí debe estar la persona que tiene responsabilidad de gestionar los problemas asuntos que tienen trascendencia pública para la institución. Siempre se necesita una persona que tenga tacto, ¿no?, con los medios, porque los medios por lo general no preguntan, atacan. Otras áreas, finalmente, deben ser personas a las que normalmente se les destina a áreas de la institución. Eso se determina en el estudio de escenarios. De por sí, siempre un vocero. Tiene que ser, en este caso, se podría decir, el máximo representante de la institución gubernamental. Si no existe otra persona que pueda, en este caso, explicar, sí, pero siempre debe ir acompañado de su equipo corporativo, porque se maneja información. Acuérdense que el representante de la entidad no maneja toda la información legal,
no es un comunicador nato, ¿no? Sí conoce el tema de la institución y va a defender los intereses de la institución, pero hay temas obviamente que probablemente escapen de